En esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.4 de la unidad 7 de noveno grado, ángulo inscrito, parte 2. Problema inicial. Demuestra que el ángulo BOA es igual al doble del ángulo BPA cuando el centro está dentro del ángulo BPA. En otras palabras, nos piden demostrar que el ángulo central es igual al doble del ángulo inscrito cuando el centro de la circunferencia se encuentra dentro del ángulo inscrito. Y observen que tanto el ángulo central como el ángulo inscrito comparten el mismo arco. Es el arco AB. Bueno, para darle solución a este problema, vamos a realizar una construcción auxiliar. Vamos a trazar el diámetro de la circunferencia desde el punto P hasta un punto al que vamos a denotar como el punto Q, como lo tenemos acá en esta imagen. Es el diámetro QP. Ahora observen en la imagen. Se han formado dos ángulos centrales, por decirlo así, y dos ángulos inscritos. Tenemos entonces que el ángulo QOA es igual al doble del ángulo QPA. Observen que el ángulo QOA es este ángulo de acá. Es un ángulo central y el ángulo QPA es este ángulo de acá, es un ángulo inscrito. En la clase pasada aprendimos que el ángulo central es igual al doble del ángulo inscrito cuando el centro de la circunferencia está sobre uno de los lados que forman el ángulo inscrito. Sucede lo mismo para el caso del ángulo BOQ, que es un ángulo central, y el ángulo BPO, que es un ángulo inscrito. Y noten que el ángulo inscrito y el ángulo central conservan el mismo arco, comparten el mismo arco, es el arco QB. Y observen que el centro se encuentra sobre uno de los lados que forman el ángulo inscrito. Entonces tenemos que el ángulo BOQ es igual al doble del ángulo BPO. Ahora, sumando ambas igualdades, tenemos la suma de los dos ángulos centrales, que sería el ángulo QOA más el ángulo BOQ. Eso es igual a la suma del doble de cada uno de los ángulos inscritos. Sería el doble del ángulo QPA más el doble del ángulo BPQ. Ahora, calculando o sacando factor común en esta expresión, vean que ambos términos tienen en común al número 2. Sacamos ese factor común y tenemos 2 por la suma del ángulo QPA más el ángulo BPQ. Por lo tanto, tenemos que el ángulo BOA es igual al doble del ángulo BPA. Observen que el ángulo BOA es el ángulo central, BOA, que al trazar el diámetro quedó dividido en dos partes. Una parte es el ángulo QOA y la otra parte es el ángulo BOQ. Entonces la suma de esos dos ángulos, como lo tenemos expresado acá, es igual al ángulo BOA. Sucede lo mismo para el caso del ángulo
inscrito. Al trazar el diámetro quedó dividido en dos ángulos. Uno de los ángulos es el ángulo QPA y el otro ángulo es el ángulo BPQ. La suma de esos dos ángulos, como los tenemos expresados acá, es igual al ángulo BPA, que es el ángulo inscrito. Entonces tenemos demostrado que el ángulo central es igual al doble del ángulo inscrito cuando el centro de la circunferencia está dentro del ángulo inscrito. ¿Comprende? En los ángulos inscritos que tiene en el interior el ángulo central que subtiende el mismo arco, también se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito. Tenemos el ejemplo de la clase, nos piden determina el valor de x para cada caso. Tenemos este primer caso, conocemos la medida de este ángulo, es un ángulo inscrito que tiene una medida de 35 grados y nos piden encontrar la medida del ángulo central, representado con la variable x. Observen que el centro de la circunferencia se encuentra dentro del ángulo inscrito. Y observen que el ángulo central y el ángulo inscrito comparten el mismo arco. Eso es indispensable. Por lo demostrado anteriormente, sabemos que el ángulo BOA, es el ángulo central, es igual al doble del ángulo BPA, que es el ángulo inscrito. Entonces, sustituyendo el valor numérico del ángulo inscrito, tenemos que la medida del ángulo X, es decir, del ángulo central, es igual al doble de 35 grados. Y el doble de 35 grados es 70 grados. Por tanto, X es igual a 70 grados. Ahora veamos este otro caso. Observen, en este caso conocemos el ángulo central. El ángulo central tiene una medida de 150 grados. Y nos piden encontrar la medida del ángulo inscrito. Es el ángulo X. Observen todas las características. El ángulo inscrito y el ángulo central comparten el mismo arco, que sería el arco AB, y además el centro de la circunferencia se encuentra dentro del ángulo inscrito. Por lo tanto, sabemos que el ángulo central es igual al doble del ángulo inscrito. Eso quiere decir que el ángulo inscrito es igual a un medio, es decir, a la mitad del ángulo central. Para el caso del ángulo inscrito es el ángulo BPA y el ángulo central es el ángulo BOA. Sustituyendo tenemos que X, que representa al ángulo inscrito, es igual a 150 grados sobre 2. Sustituyendo acá el ángulo central, la medida del ángulo central, que es 150 grados, tenemos un medio por 150. Al multiplicar, se multiplica el número entero por el numerador. Sería 1 por 150. Y 1 por 150 es 150. Y se conserva el mismo denominador, que sería el número 2. Entonces tenemos 150 grados entre 2. Al realizar el cociente, tenemos que el valor de X, o la medida del ángulo inscrito, es igual a 75 grados. Para que puedan autoevaluarse, les comparto las respuestas de cada uno de los ejercicios que ustedes tienen que resolver en su cuaderno de clase. Les recuerdo que ustedes tienen que realizar todo el proceso para llegar a esas respuestas.